Bueno amigos, un poco a manera de contexto para meternos en el tema de nuestra próxima entrevista a las 7:22 de la mañana. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el país triunfó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual la delegación gubernamental exigió el fin de las sanciones. Abro comillas, quiero felicitar a toda la Comisión del Estado venezolano que fue al tercer examen periódico de las Naciones Unidas. Venezuela triunfó con su verdad, con dato en mano, los hemos derrotado en el plano del sistema de las Naciones Unidas, dijo Maduro durante su intervención. Agradezco a los países que hablaron bien de Venezuela, respetando y reconociendo a Venezuela, y un puñado pequeño lleno de odio, mal hablando de Venezuela. Debemos repudiar a quien hable mal de la patria, a unir fuerzas por el país. Defendió este lunes en la inauguración del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al colombo venezolano Alex Saab y aseguró que el juicio que enfrenta en Estados Unidos está plagado de graves vicios. Durante su intervención en la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ratificó los supuestos ataques a los que es sometida la infraestructura vital y los servicios públicos. Decía, se suman al plan de la guerra económica que ha pretendido lo que ellos denominan un cambio de régimen y tomar el control de los recursos naturales y las riquezas de Venezuela. Bueno, 7:23 vía telefónica tenemos a María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Bienvenida, buenos días. Sí, buenos días, Eduardo. Un gusto en participar nuevamente en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo resumirías el mensaje de Nicolás Maduro y la petición y el planteamiento que hizo, por ejemplo, en cuanto al tema del bloqueo? Sí, yo creo que hubo dos intervenciones, digamos, del Estado venezolano en las últimas 2 semanas ante el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Una se realizó el 25 de enero en el marco del examen periódico universal, es decir, Venezuela presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos y antes de ayer presentó en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, ¿no? En ambas presentaciones del Estado venezolano siempre el tema del bloqueo es un tema medular en la agenda y en los discursos del Estado venezolano, ¿no? De la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, como conocemos la terminología en el sistema multilateral, que se ha venido aplicando al país desde el año 2014, digamos, de manera formal, como decimos nosotros, en el marco de una ley del Congreso de Estados Unidos, por la cual, digamos, prohíbe a toda la ciudadanía norteamericana, empresas, fundaciones, tener relaciones comerciales con Venezuela, ¿no? Siempre los discursos del Estado venezolano está presente el tema de la aplicación de medidas coercitivas y cómo ello ha impactado en los derechos humanos del pueblo venezolano, ¿no? En la intervención del 28 de febrero, el presidente de la República señala la aplicación de 502 medidas coercitivas contra el país y también señala los resultados de la investigación, de la visita de la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales a Venezuela y el informe que presenta, ¿no? En ese marco, el mandatario solicita, digamos, que se dejen de aplicar estas medidas coercitivas y que la resolución de los conflictos se realice en el marco del diálogo, de entendimiento entre los países. Fíjate, amigos, estamos conversando con María Lucrecia Hernández, abogada e investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. El tema del bloqueo o de las medidas coercitivas, como se le denomina técnicamente, no está contemplado como una violación o como un daño a los derechos humanos en el seno, en este caso, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No, claro que sí. O sea, hay distintas resoluciones de mandatos, de procedimientos especiales, de los grupos de trabajo, de las relatorías especiales, de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tienen una amplia doctrina
en cuanto a que las medidas, y no estamos hablando de Venezuela, sino en general, que las medidas coercitivas unilaterales violan los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al acceso al agua. Hay una amplia doctrina de estos mandatos y de este comité que desde hace más de 10 años vienen desarrollando toda una narrativa en cuanto a que estas medidas violan los derechos humanos. Tal es así que a partir del 2012 se crea una relatoría, un mandato especial que crea el Consejo de Derechos Humanos, en la cual una persona, un experto independiente, no es un funcionario de Naciones Unidas, sino es un experto independiente con amplia trayectoria, analiza, evalúa la situación de esta aplicación de estas medidas en los distintos países. Ya desde el año 2012 se han tenido 2 relatores especiales y el año pasado uno de ellos visitó nuestro país y constató, digamos, que estas medidas coercitivas tienen un impacto directo en los derechos humanos del pueblo venezolano, amén de otras situaciones que pueden pasar al interior de los países que afectan los derechos humanos. Esta situación de aplicación de medidas tiene una relación directa en, digamos, el desmejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones de aquellos países que se les aplica esas medidas coercitivas. María Lucrecia, ¿por qué Nicolás Maduro dice que Venezuela triunfó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Y qué respuesta puede tener la exigencia que hizo Venezuela en este escenario del fin de las sanciones? Sí, yo creo que no sé si el mejor término es hablar de que venció. Yo creo que los países ante el Consejo de Derechos Humanos presentan sus intervenciones, la situación de los derechos humanos en su país, y en el caso, bueno, en este último caso los países no contradicen. En el caso del examen periódico universal, sí, los países se les abre el derecho a la intervención y algunos opinan, digamos, en favor de lo que el Estado está diciendo y algunos opinan en contra. Yo no hablaría específicamente de que se gana o se pierde, sí, digamos, evidentemente, si hay muchísimas intervenciones que están en contra de lo que un Estado dice, bueno, la situación es más compleja de aquellos estados donde presentan su opinión y no hay tanto contradictorio. Yo creo que siempre el tema de Venezuela ha causado en el Consejo de Derechos Humanos también por la politización de las instancias internacionales particular atención. Pero yo no hablaría de ganadores y de vencedores, ¿no? Yo siempre creo que las instancias multilaterales deben recomendar, deben analizar, deben monitorear la situación de los derechos humanos en los países. Y siempre estas instancias también son importantes para señalar a los países qué cosas están mal, qué cosas están bien, en donde deberían orientar su política para mejorar la situación de los derechos humanos. En este caso, estamos hablando de las medidas coercitivas unilaterales. El Consejo se ha pronunciado en reiteradas oportunidades solicitando a los países que aplican medidas coercitivas unilaterales cesar en su aplicación. De hecho, en las últimas sesiones del Consejo de Derechos Humanos siempre hay una resolución que solicita a los estados cesar en la aplicación de medidas coercitivas porque tiene un impacto directo en los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Volveremos.